Bueno, hermanos, hoy es martes 29, ya casi estamos por terminar el año 2015, ¿verdad? Y vamos a compartir el segundo tema de la serie Las maravillosas doctrinas de la gracia. El martes pasado estuvimos hablando del primer tema. Realmente tenía que ser un solo mensaje, pero hoy fue tan extenso que lo tuvimos que separar en dos partes. La parte de hoy es la depravación total del hombre, la segunda parte. Así que si usted trae lápiz, si trae libreta, apunte la serie, las doctrinas, las maravillosas doctrinas de la gracia. Y el tema es el número 2, la depravación total del hombre, la segunda parte. Y a modo de que algunos no estuvieron porque tuvieron algunos inconvenientes, solo voy a hacer un pequeño resumen de lo que miramos la semana pasada. Hablábamos de que dentro de las doctrinas generalmente utilizadas acerca de la salvación hay dos posturas principales. Está la postura arminiana y la postura calvinista. La postura arminiana es la que comúnmente vemos en la mayoría de las iglesias en Latinoamérica, en Honduras y aquí en el Paraíso. Y las doctrinas calvinistas, mal apodadas, son las doctrinas de la Reforma. Son las doctrinas que promulgaron tanto en la Reforma como mucho antes de la Reforma. Hubo un hombre en el siglo III llamado Agustín de Hipona, que fue uno de los que promulgó estas doctrinas, aunque no estaban sintetizadas como lo llegó a nosotros ahora, pero él explicaba las mismas creencias que Lutero, que fue uno de los padres reformadores, el mismo Juan Calvino, Jonathan Edwards, y muchos grandes hombres de Dios a lo largo de la historia, como Charles Haddon Spurgeon. ¿Quién ha escuchado del príncipe de los predicadores? ¿Ok? Spurgeon era el príncipe de los predicadores, era bautista, y las doctrinas de la gracia han sido la esencia de la Reforma. Inclusive la iglesia centroamericana, la iglesia bautista, que son iglesias que manejan una pureza muy grande en las doctrinas, son aquellos que promulgan estas doctrinas. El problema es que como no hay muchas de ellas en muchos lugares, o no saben, o la gente se le hace raro escuchar que el hombre no escoge a Dios, sino que Dios escoge al hombre, entonces golpea. Cuando escuchan que Dios murió por unos y no por todos, golpea, porque nuestra enseñanza viene de otro lado. Nos han enseñado otras cosas, nos han dicho que la salvación se pierde. Todos esos son argumentos arminianos, y vamos a través de esta serie de tratar, con la ayuda del Señor, de poder explicar lo que la Biblia realmente dice, con el fin de que nosotros podamos tener la fortaleza doctrinal para enseñarle a otros lo que estamos aprendiendo. Así que en las doctrinas de la gracia que vamos a estudiar, el número 1 es la total depravación del hombre, que es la que empezamos a ver el martes pasado y continuamos estudiando el día de hoy. En esta doctrina nosotros explicamos o entendemos que cuando Adán cayó, cuando Adán pecó, ¿por quién pecó Adán? No, por él. Miren qué facilito, ¿va? Siempre le echamos la culpa al otro. ¿Qué dijo Adán? Le dijo Dios: has comido del árbol de la ciencia del bien y el mal. Esta mujer que tú me diste me dio de comer. Yo no me imagino a Eva encima de él: comete este pedazo de fruta. No se nos dio la fuerza, le dio y comió, ¿verdad? Y la mujer que dijo: la serpiente fue. Siempre, y desde entonces todo el mundo tiene excusas, ¿verdad? Desde siempre todo el mundo le echa la culpa. Si se enoja, es por tu culpa que me enojo. ¿Sí o no? Si no tenemos plata, es que gastamos, es que vos gastas mucho, y tal vez es uno el que gasta. Decía mi papá que inventaron las excusas, nadie es culpable. Así que la depravación del hombre, la doctrina de depravación total del hombre, lo que enseña es que cuando Adán cayó, todos caímos en Adán. ¿Por qué? Porque el pecado entró por un hombre. Ese hombre fue Adán. Y a través de las generaciones se ha ido pasando de uno a otro. Cuando hablamos de la total depravación del hombre, hablamos que todo su ser, intelecto, emociones y voluntad, que es lo que vamos a ver hoy, han sido afectadas a causa del pecado, y por eso somos depravados en esa parte. No somos tan depravados como pudiéramos ser,
pero sí somos depravados, porque siempre hay un mentiroso que puede ser más mentiroso. Siempre hay un ladrón que puede ser más ladrón, ¿verdad? Siempre hay un chismoso que haya nuevas maneras de chismorrear. Siempre vamos a ser más perversos de lo que podemos ser. Pero la doctrina trata de eso, de que el pecado afectó nuestro intelecto, nuestra emoción y nuestra voluntad. Y eso es lo que hoy vamos a ver. Luego, la segunda doctrina que estudiaremos es la elección incondicional de Dios. Y es que Dios en su soberana voluntad decide desde la eternidad a quienes ha de elegir, escoger para santificación y a quienes no, a quienes deja en su propio juicio para que ellos actúen conforme a su propia voluntad. Hablaremos de la expiación limitada, que es la tercera doctrina. La expiación limitada es una doctrina que muchas personas rechazan rotundamente porque les han enseñado que Cristo te ama. Y te dicen, Cristo te ama. Y cuando te dicen eso, realmente lo dicen porque se lo han enseñado, pero no lo sacan de la Biblia. Porque aunque Cristo sí ama, no ama a todos. Ama a los suyos, porque dice, el buen pastor da su vida ¿por quién? ¿Por todos? Por sus ovejas. Sus ovejas. Ovejas que recibió del Padre desde antes de la fundación del mundo. Pero iremos paso a paso, iremos viendo algunos versículos también en esa en particular, que podrían causarle conflicto a algunos que digan, no, pero es que en la Biblia dice esto. Ahí lo veremos y trataremos de dar respuesta a estas inquietudes porque Cristo realmente murió por los suyos. Fue una muerte voluntaria, sustitutoria, vicaria, suficiente, eficaz. Y al ser eficaz quiere decir que si nosotros dijéramos Cristo murió por todos, todos se tendrían que salvar. Todos se tendrían que salvar, porque si no se salvaran todos, entonces no fue eficaz la muerte de Cristo. Pero cuando es eficaz, quiere decir que Él vino a los suyos no lo recibieron. Dice en Mateo capítulo 1, dice que cuando se presentó la Virgen, a la Virgen María, el ángel le dice, este es Jesús y Él salvará a su pueblo. ¿Lo salvó o no lo salvó? A su pueblo lo está salvando, todavía estamos siendo salvados, ¿verdad? Ese es el propósito de la expiación limitada. Ahora, la gracia irresistible, hablando de que Dios es ecuánime, que Dios no cambia, ni se debilita, ni es más justo que amoroso, ni es más omnisciente que todopoderoso. Cuando hablamos de la gracia irresistible es de un llamado eficaz que Dios hace al pecador. Porque hay dos tipos de llamado. El llamado general de venid y mirad a mí, te salvo todos los términos de la tierra. Y está el llamado eficaz de ven y sígueme. Y el llamado de ven y sígueme es como el que vemos cuando Jesús miró a Juan y le dijo a Juan y a Santiago y les dijo síganme. ¿Y qué hicieron? Mateo estaba recogiendo impuestos, sígueme. ¿Qué hizo Mateo? Lo siguió. Lázaro, sal fuera. ¿Qué hizo Lázaro? Salir. Ese es el llamado eficaz y lo iremos viendo en esa doctrina. Y la perseverancia de los santos, esta posiblemente sea una de las doctrinas que debería también darnos mucho descanso, porque en la perseverancia de los santos podemos ver que todos aquellos que han sido salvados por Dios van a perseverar hasta el fin. Esa es la perseverancia de los santos. Así que la salvación no se podría perder. Ahí vamos a ver ese tema. Pues bien, empecemos con lo de hoy. Vamos a ver lo de la depravación total del hombre. La semana pasada vimos en el Salmo 51, versículo 5, ¿qué vimos? He aquí en maldad he sido formado y en pecado concibió mi madre. Y el Salmo 58.3, ¿qué dice el Salmo 58.3? Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Desde que nacieron, ¿verdad? O sea, nosotros desde que nacemos, no es que el niño nace mintiendo, nace con una inclinación hacia el pecado, en su intelecto, en su voluntad, en sus emociones. Por eso usted dice, ¿y a vos quién te enseñó a mentir también? Qué mentiroso más atlético el que tengo, dice. ¿Verdad? Porque el niño siempre busca excusas, ¿no? Cada vez que hacen una fechoría, dicen, es travesura, no hermano, es una fechoría. ¿Verdad? Todos
todos los niños desde pequeños nos portamos mal, seamos sinceros. Y el hecho de que nos queramos ocultar, siempre buscando una excusa, tal vez mamá cocinó y fuimos, ¿a cuánto le pegaron por meter el dedo en la sopa o en la comida que querían comer y probar la comida? Es que estaba bien rico, pero tenías que esperar tu turno de la comida. Pero es que el deseo lo dominó para pecar, y eso es lo que vamos a ver hoy, cómo las voluntades son manipuladas a causa del pecado. Así que lo que vamos a ver es que las áreas, hoy principalmente el tema es las áreas afectadas por el pecado, y hemos hablado de que el ser humano, si bien es espíritu, alma y ¿qué? Espíritu, alma y cuerpo. El alma también está dividida en tres partes. ¿Cuáles son las partes del alma? Emociones, intelecto y voluntad, lo que vamos a ver hoy. Y vamos a ver cómo la depravación total del hombre influye en esas áreas. Por ejemplo, el intelecto. El hombre está afectado por el pecado porque la Escritura enseña en su intelecto lo siguiente. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Un versículo que ya hemos leído durante todo este mes, que por cierto esta mañana terminamos Primera de Corintios, ¿no? La primera parte, por lo menos. Primera de Corintios 2, 14. ¿Lo tenemos? Bien. Muy bien. Primera de Corintios capítulo 2, 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no la puede, subraya esa palabra, no la puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y ya vimos, Pablo presenta un contraste en Efesios capítulo 2, donde dice: ustedes estaban muertos en delitos y pecados, así que son incapaces de poder percibir las cuestiones espirituales. Y veamos 2 de Corintios 4:4. ¿Por qué las personas, además de que están inclinados hacia el pecado, no pueden percibir en su intelecto las verdades de Dios? 2 de Corintios 4:4. ¿Me dicen amén? Muy bien. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora, si bien vemos que el pecado golpea el intelecto del hombre a tal manera que no puede percibir las cosas espirituales, tiene en su contra todavía que el príncipe de este siglo le ha cegado el entendimiento. Por eso cuando la Biblia dice no hay bueno, no hay uno, no hay ni siquiera uno, no hay quien venga a Dios, es porque no pueden verlo. Y vamos a ver un pequeño contraste para que se den cuenta. Yo quiero que me busquen Juan 3:36. Juan 3:36. Yo creo que todos pasamos por estas cosas cuando éramos incrédulos. Juan 3:36. Siempre apunten las citas para que las chequen en sus casas, ¿verdad? De la manera que sea posible. Miren, hay que entender algo. El creyente, el verdadero creyente, no piensa igual que el incrédulo. No piensan igual. Y miren lo que dice Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que intelectualmente hablando, un creyente como un incrédulo pueden ver los verbos, decir, creer, aquí habla de creer, tener, rehusar, ver. Puede ver los sujetos, Dios, Él, Hijo. Puede contextualizar lo que está leyendo acá. Puede ver los verbos, las expresiones.
puede ver los puntos, las comas. Perfectamente usted puede poner a un incrédulo a leer un texto y él lo va a leer, ¿verdad que sí? Va a leer, pero para el creyente ese texto es una maravillosa verdad en la cual descansar y disfrutar en su vida. Porque el texto dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Cuántos se gozan de esa verdad? Amén. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces el creyente va a decir: esta es una maravillosa verdad, aleluya, gloria a Dios, avivamiento. Pero el incrédulo pensará: ¿cómo es que Dios tiene ira? Y no es que Dios es amor. Ese evangelicalismo no popular que tiene: Cristo te ama. Puede ser un perverso, Cristo te ama. No sabemos realmente si lo ama, pero no deberíamos decirle: arrepiéntete. Jesucristo, eso es lo que le dijo. No llegó diciéndole al pueblo de Israel: venid que yo los amo. Le dijo: arrepiéntanse que el reino de los cielos se ha acercado. Yo no sé en qué momento cambiamos ese mensaje nosotros. Y por eso tenemos tantos falsos convertidos dentro de las iglesias. Pero el impío va a ver este texto y va a decir: ¿cómo que la ira de Dios? Dios no se puede enojar. Dios es amor. ¿Cuántos han ido a algún entierro de algún perverso? Digo perverso cualquiera que no sea cristiano. No porque seamos mejores, sino porque hemos sido lavados por Cristo. De un impío, ¿cuántos han ido a un entierro de un impío? ¿Qué dice la gente cuando está en el entierro? Ya está con el Señor. Todos se van, hermanos, todos se van. ¿Sí o no? No hay ni novia fea, ni muerto malo, hermanos. Hay lugares donde no hay novia fea ni muerto malo. Pero el problema es que ya van con el Señor, pero no dijeron con cuál. Ya está con el Señor, pero no Y luego dicen, y luego argumentan y dicen esto. Pero mira, dicen: ¿cómo es que la ira de Dios está sobre él? No, es que lo que tú me estás diciendo, yo creo en Dios. Aunque son unos perversos en su vida diaria. Y te dicen: yo creo en Dios. No, pero mira, si tú no crees en el Hijo, la ira de Dios está sobre ti. No, es que Dios no me puede mandar al infierno. No, es que tú te vas voluntariamente. Pero ellos dicen: Dios no me puede enviar al infierno. Y por eso hay sectas que dicen que el infierno no existe, ¿sí o no? Los testigos de Jehová dicen que se acabó. Para el que se porta mal aquí, solo se acabó, deja de existir. Lo mismo dicen los adventistas, que se acabó para el malo, no hay infierno, para ellos no hay infierno. Y así hay otros también, ¿verdad? Ahora, es por esta causa que el hombre, aunque pueda leer literalmente las mismas palabras, el creyente las interpretará conforme al espiritual. Dice la Biblia que el hombre espiritual acomoda todo a lo espiritual, pero el hombre natural no puede. Y puede estar leyendo el mismo texto y no puede. Les voy a dar otro texto que ha sido torcido por mucha gente. Primera de Corintios, de que está Corintios está pero carnudo, ¿va? Para hablar de esto. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 10. Primera de Corintios 6, 9 al 10. Pedro lo sabe de memoria. Ya lo ha citado alguno, ¿va? Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10. Amén. Sí. No erréis, dice. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y leen este texto y terminan diciendo: pero Dios, miren, y esto lo he visto yo, dicen los afeminados, ¿no? Pero es que Dios es amor. Y las iglesias, y hay iglesias, entre comillas, que no son iglesias, eso no son iglesias, son sectas, ¿va? Que dicen: venga, nosotros los aceptamos. Instituyen pastores homosexuales, avalan el matrimonio homosexual, cuando la Biblia claramente dice que esto es abominación delante de Dios. Pero lo pueden leer y no lo interpretan de esa manera. Y siguen en su propia
concupiscencia en sus propios deseos carnales. No pueden someterse a la voluntad de Dios. Dice la Biblia que no quieren tampoco someterse a ella. Ahora vamos a ver cómo las emociones son afectadas por el pecado. Jeremías 17:9. Yo quiero que esta fila de acá me busque Génesis 6:5 y la de la izquierda me busque Jeremías 17:9. Jeremías. 17:9. El izquierdo, ¿qué les dije? Jeremías. Génesis. A ver, Génesis 6:5 aquí, con voz de chofar. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo es designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Su corazón estaba inclinado al mal? ¿Correcto o no? Correcto. Veamos aquí Jeremías 17:9. Engañoso el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Miren, esa palabra es bien dura, ¿va? Apúntenla si pueden. Engañoso es el corazón del hombre y perverso. ¿Quién lo conocerá? Así cuando diga, el pastor dije mucho perversos. No, la Biblia dice también, Dios lo dijo. Mire, le voy a dar un ejemplo. Cuando un hijo se porta mal, quiero poner de ejemplo a las madres, porque a veces las madres son como muy dulces, ¿no? ¿Verdad? Y el niño viene y hace una malcriadeza. Viene la mamá, sabe que el niño se ha portado mal, pero como le costó tanto en el parto, le costó tanto y es el niño de sus ojos, lo mira y sabe que se ha portado mal y solo le dice, te voy a castigar. Y el niño, no me castigues. Y lo vuelve a hacer. Te voy a castigar, pero nunca lo castiga, solo es una amenaza que nunca llega. Entonces dirá alguno, es que esa mamá ama mucho a su hijo y por eso no lo castiga, porque lo quiere tanto. Eso es un error, hermanos, y se lo voy a demostrar con la Biblia, porque como la Biblia es la verdad de Dios, yo le digo al Señor, ayúdame a obedecer tu palabra, porque hay veces que el corazón es tan engañoso que se quiere ir en pos de otra cosa. Se quiere ir en pos de la conveniencia de uno. Así que detrás de ese deseo de la madre de aparentemente no corregir a su hijo, hay una verdad que tiene que ser descubierta, y es que la mamá está violentando la ley de Dios. Miren lo que dice Proverbios 29:15. Para que cada vez que vaya a castigar a sus hijos se acuerde de esta palabra. ¿Cuántos niños aquí aman cuando los castigan? Nadie. Muy bien. Proverbios 29:15 dice, la vara y la corrección dan ¿qué? Dan sabiduría. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. No dije al padre, sino que a la mamá. A su madre, porque generalmente es la mamá la que los consiente. Y miren, y los niños, y es cierto, hay niños consentidos que, hermano, la mamá está hablando y se le chinean, y se le montan, y le gritan, mamá, vámonos. Yo he visto niños que está hablando su madre y empiezan a decirle, vámonos. Y se ponen a llorar ahí. A mí una vez yo me admiré un gordito bien bonito, un cipotío ahí, bien guapo, cipotío. Y el papá, y estaba chiquito, como de 5 años. Y la mamá iba adelante y se enojó. Y se paró el niño chiquito ahí. Y la mamá solo quedó viendo, quédate ahí, le dice. Y se fue. Y el niño, luchando con su cólera, ¿no? Y con su malestar. No, y le pudo el miedo y se fue detrás de la mamá. Pero a veces nosotros solemos decir a alguno que duda esa mamá, ¿no? ¿Por qué lo dejó? Seguramente la mamá lo está esperando a la vuelta. Pero el asunto está de que muchas veces dejamos que nuestros hijos nos manipulen. Y eso, hermanos, es dejar que tu corazón te domine.
Yo cuando corrijo a mis hijos, yo les digo estos versículos, les digo, no retengas la vara a tu hijo, les digo yo, porque haciendo esto, y ellos tienen que terminar el versículo, librará su alma del infierno. Entonces les pregunto, ¿los castigo por qué? Porque nos amás. Si no los amamos, no los castigamos. No se equivoque, el mundo le dice, incluso hay leyes ahora que le prohíben a los padres castigar a sus hijos. ¿Se han dado cuenta de eso? Dice la Biblia que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo preferiría ir preso por corregir a mi hijo que ver a mi hijo preso porque no lo corregí. Yo no sé usted. Yo prefiero ese tipo de justicia. Ahora, muchas personas dicen, es que me da lástima castigar. El corazón se le hace como, me va a doler cuando le pegue a mi hijo, pero no, si no lo hace, le va a doler más después, cuando esté grande. Porque los hijos, cuando no se corrigen de pequeños, de grandes, hacen su voluntad, mandan a los padres. Y ese es un problema muy grande. Y luego llega el conflicto de que usted tiene que servir a Dios. Y si usted es consciente que sus hijos sean unos perversos en su casa, ese es un problema con Dios. Su corazón está en su hijo y no está en Dios. Eso es idolatría también. Entonces corrijámoslo, nunca le tapemos el pecado a nuestros hijos. Fíjense que yo espero que usted también, yo creo que usted prefiera también corregir a sus hijos a taparles el pecado. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted le tapa el pecado a un hijo suyo, o se lo consiente. Hay un dicho en el mundo que dice que consentidor y hechor y consentidor, Pena igual. misma condena, pena igual. Pero todavía es peor cuando el padre es el que es llamado a corregir a sus hijos. Y si usted dice, no, es que me duele, es su corazón inclinado hacia el pecado, que está evitando que usted haga la voluntad de Dios, es que los corrija. La voluntad de Dios es que usted los dirija a sus caminos. Y eso es por darle un ejemplo. Muchas personas entre parejas también. Sí, entre parejas. ¿Quién no tiene problemas entre parejas? Todos tenemos problemas. Yo me acuerdo cuando me casé que yo pensaba que nunca iba a tener problemas. Qué inocente era. Todo el mundo tiene problemas, hermanos. Todo el mundo tiene alguna diferencia, qué sé yo, por cualquier cosa. Siempre que usted tenga a Dios en el centro, sus problemas no van a ser tan grandes, ni tan difíciles de resolver, pero diferencias va a tener siempre. Ahora, puede ser que usted tenga una diferencia con su esposa o su esposo, y entonces en aquello de que si le digo algo me va a decir, si le digo me va a decir, y entonces no le voy a decir nada, y esta conducta sigue y sigue, y es como una bola de nieve. Usted sabe que el pecado es como una bola de nieve que va hacia abajo. La ley de la inercia, ¿no? Va haciéndose más grande, va haciéndose más grande, va haciéndose más grande. Así una palabra que al principio pareció dolorosa, después llega a ser más dura, y después llega a ser tan despiadada que la Biblia le llama que es más dura que un golpe de una espada. A menos que le pongamos un alto, ¿verdad? O sea, hay ciertas cosas, hay que decir las cosas, hermano, no se calle. Dígale las cosas en amor, y si no obedece, pues deje que el Señor lidie con ellos. No queda de otra. Deje que el Señor lidie con ellos. Ahora, la voluntad ha sido afectada por el pecado. Juan capítulo 3, 19 y 20, otro versículo muy conocido por nosotros. ¿Juan qué? 3, versículo 19 y 20. La voluntad también está afectada por el pecado. ¿Lo tenemos, hermanos? Muy bien, dice así: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas. Juan 3, 19 y 20. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 19 y 20. Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Hermanos, no se equivoque. Aquel que lo invitan y le dicen, vamos a la iglesia,
ellos no, es que ellos saben en su corazón, es que si voy, se va a descubrir el caldo. Se va a echar de ver en lo que ando mal. Y muchos no van a la iglesia. A una verdadera iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y siempre andan ahí, no como por las bandas, no como huillones. Como si llego, como el chapulín, ¿no? Tienen el síndrome de eso. Sí lo hago. Sí voy. Y nunca van, porque su voluntad está esclavizada. Y vamos a ver también en 2 de Timoteo 2:24 al 26. 2 de Timoteo 2:24 al 26. Miren, hermanos, cuando la voluntad del hombre está tan oscurecida por el pecado, es incapaz de buscar la luz de Dios. Por eso les digo, el hombre no puede buscar a Dios, porque no está en su ser. ¿Qué dice? Dice, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda, se arrepientan para conocer la verdad y escapar del lazo del diablo, en que están, ¿qué dice? Cautivos. Están cautivos a voluntad de Él. Hermanos, la voluntad del hombre en su estado natural está esclavizada, ya que la voluntad está íntimamente relacionada con el intelecto y con las emociones. Nadie actúa en contra de esos principios. Y le voy a dar un ejemplo. Ahorita que viene enero, nunca faltan las dietas de enero. ¿Cuántos han? Es que en enero comienza la dieta y están comiendo tamales para equiparse para el viaje. Entonces dicen, en enero comienzo la dieta, pero el 1 de enero, fíjate que me sobró pollo relleno, te lo quieres comer, y entonces el olor, y dice, mañana empiezo, es que el lunes es feriado, el primero es feriado, entonces come, lo dominan sus apetitos físicos. Luego vienen y dicen, voy a ir a la iglesia, por ejemplo. Voy a comenzar a ir a la iglesia a partir del próximo sábado. Pero le dicen, mira, fíjate que nos vamos a reunir y vamos a salir a fiestar. Echate la última cana al aire. Bueno, el otro sábado, Señor, tú sabes que quiero seguir. El otro sábado voy a ir. Cuando deje de fumar. O voy a dejar de beber, voy a dejar de mujerear, pero déjame que vea. Es que esta me manda por el WhatsApp, en los mensajes. Tengo que hacerle caso porque toda la vida la perseguí. Y la gente dice, entonces los apetitos sexuales los dominan. Entonces vienen estas personas y su intelecto, por ejemplo, van a hacer un negocio. Van a hacer un negocio, voy a ganar 5,000 pesos en este negocio, pero tengo que mentir. Si no miento, no hago el negocio. Entonces, ¿qué es una mentirita? Luego me arrepiento y cheque. Mentira. Tu voluntad no está determinada por la voluntad de Dios en ese momento, sino que por tus anhelos y necesidades. Estás poniendo tu mirada en ti, no en Dios. Hermano, la voluntad está esclava al intelecto y a las emociones. Y voy a poner un último caso de eso. Y esto pasa mucho, hermano. Y es muy triste, pero pasa. El hombre o la mujer que se va a casar con un impío o una impía. Yo no consiento eso. Yo no consiento que la gente... ¿Cuánto tiempo tiene estar en la iglesia? 5 años. ¿Y por qué su novio no va a la iglesia? Ah, él es un impío, pero se va a convertir. Le estoy orando al Señor para que se convierta cuando nos casemos. Él me ha dicho que cuando nos casemos va a ir a la iglesia. O al revés, ¿verdad? El hombre que dice, es que ella va a ir a la iglesia cuando nos casemos. Se va a convertir. Ahorita le gusta andar en fiestas, pero va con los primos, o sea que está bien que vaya. Entonces, le preguntan, pero la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué comunión tiene Belial con Cristo?
Qué comparación la luz con las tinieblas, qué compañerismo. Entonces, porque eres desobediente. Yo no soy desobediente, dice. ¿Cuánto le ha tocado eso? Yo no soy desobediente. Es que yo la amo. O yo lo amo. Las mujeres no, que son muy melódicas. No sé ahora los modelos de ahora, pero los modelos viejos decían esta frase. Decían, tengo maripositas en el estómago. Pues mátelas, hermano, porque no son mariposas. ¿Sí o no? Muchos pasaron por eso. Y vinieron y unieron sus vidas lejos de Dios. Y Dios no bendice esas uniones. Dios no las bendice. ¿Por qué? Porque estás en contra de la voluntad de Dios. La otra vez recuerdo yo, una persona me decía que tenía como 10 meses, no recuerdo el tiempo, como 10, 8 meses de haber venido de Estados Unidos. Y él tenía un taller y estaba trabajando y yo le estaba haciendo un trabajo. Y yo me alegré porque miré que era cristiano y compartimos. Y me dijo de que desde que vino él conoció al Señor y estaba congregándose. Pero miraba que la situación estaba muy dura, entonces se quería volver a ir. Tuve que hacer la pregunta porque para algo me lo mandó Dios y le pregunté, ¿se va a ir legal? No, y con qué cara agachada por su conciencia, me voy a ir mojado, me dijo. Y yo le pregunté, ¿y usted cree que Dios va a bendecir su viaje? Y entonces se cayó en conciencia y dijo, no. ¿Y por qué lo va a hacer? Es que la necesidad, igual, otra vez Adán echándole la culpa a Eva echándole la culpa a la serpiente. Es que la condición, hermano, donde Dios te pone, Dios te va a proveer. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y si un día solo comes frijoles, muchos ni siquiera tienen eso. ¿Verdad? Muchos dicen que yo tengo, como decía, tengo que robar porque no tienes que robar. Tienes que buscar a Dios. Si tú buscas a Dios, yo sé una cosa, yo tengo esta confianza de que si buscamos a Dios, Dios va a mover cielos y tierra. Elías estaba metido en un lugar donde solo los cuervos llegaban y los cuervos llegaron, déjame carne. Y comió carne, no fue cualquier cosa, comió carne. Ahora, que tu voluntad, hermano, sea libre en Cristo Jesús para seguirlo a Él. Mire lo que dice Romanos 3:11, y esto es para ir cerrando eso. Romanos 3:11 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos a una se desviaron y se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así que en pocas palabras, la depravación total del hombre, porque el hombre está afectado en su intelecto, en sus emociones y en su voluntad, es incapaz de buscar a Dios. Es incapaz de buscar a Dios, porque en su estado natural no percibe las verdades de Dios, aunque las puede leer, las puede escuchar, no percibe las verdades de Dios porque está muerto espiritualmente, y el hombre que está muerto espiritualmente no puede percibir a Dios. Pero muchos preguntarán, bueno, ¿y cómo es eso de que si yo no puedo buscar a Dios, como estoy aquí hoy en esta reunión? ¿Cómo es que yo puedo orar y encontrarme con Dios en oración? La respuesta, esta fila me busca Ezequiel 11, 19 y 20, y esta otra me busca Juan 6, 44. Ezequiel 11, 19 y 20 y Juan 6, 44. Miren, ¿lo tenemos? Ok. Miren lo que dice Romanos 8:7. Por cuanto los designios, del 6 en adelante, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Qué? Eso es Romanos 8, 6 y 7. Lo miramos la semana pasada, pero ¿por qué? Porque como el ser humano está inclinado hacia el pecado, no puede buscar la justicia de Dios porque tampoco puede. Y no quiere, ¿por qué? Para que sus obras no sean manifiestas a través de la luz. ¿Entendemos? Vamos cayendo en la verdad. Ezequiel 11, 19 y 20. ¿Alguien que lo lea aquí? Lizzie.
Y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré en ellos y quitaré el corazón De piedra. Le daré un corazón de carne. Ah, es otra versión. Bueno, lo voy a leer yo. Oh, Pedro, ¿lo tiene ahí? Sí. A ver. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne. Y les daré un corazón de carne, para que anden mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Así que este versículo muestra que es Dios quien pone en nosotros. No es que físicamente nos quita el corazón, sino que nosotros hemos tenido un corazón de piedra para el Evangelio, para escuchar la verdad de Dios. Y cuando habla de corazón, el judío no está hablando del corazón literal, sino del intelecto. Estamos hablando de que el hombre ha tenido un intelecto desviado, apartado de Dios, pero es Dios quien quita eso y nos pone un corazón nuevo. ¿Para qué? Para obedecer sus ordenanzas y seguirlo. Y dice, ¿para qué? Y obedeciéndolo, dice que somos su pueblo y Él nuestro Dios. Así que Él no es nuestro Padre a menos que creamos. Es nuestro Padre creador, pero es nuestro Padre espiritual hasta que creemos en Él. Muy bien. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Así que resumiendo, la doctrina de la depravación total muestra claramente con estos versículos, nadie va al Padre, nadie va a Cristo si el Padre no lo trae. Nadie va a Dios si Dios no lo trae a Él. Nadie, dice nadie ahí, ¿quién sería alguno? Nadie. No hay quien busque a Dios, no hay ni a uno. Y nadie viene al Padre, nadie viene al Hijo si el Padre no lo trae. Así que Dios quien pone en nosotros el querer como el hacer según su buena voluntad. Así que toda la obra de la salvación empieza en Dios, descansa en Dios y termina en Dios. Y el que es bendecido de esto es el hombre. Y que si usted mira, el hombre al estar afectado por causa del pecado en su intelecto, aunque pueda leer el texto, no lo entiende. En sus emociones puede torcer su voluntad por su conveniencia, violentando la ley de Dios, y en su voluntad esclavizada por el pecado y por las artimañas del enemigo para que no siga la verdad de Dios. Pero es necesario que nosotros tengamos esta verdad y la conozcamos para que cuando alguien nos diga, yo fui a Cristo, yo vine a Cristo, no, a ti te trajo Dios. Porque no hay bueno, no hay ni uno, no hay quien busque a Dios. Y no hay quien quiera venir a Dios si Dios no nos trajera. La próxima semana estaremos hablando de la elección incondicional y cómo es que esto comenzó en la mente de Dios. ¿Verdad? Pongámonos de pie y vamos a orar. Hermano Pedro.